Hola, muy buenos días. Les habla Aldo Morales, subgerente de estudio renta variable en Vice Inversiones, y les quiero dar la bienvenida a un nuevo webinar Vice, donde tendremos en esta oportunidad a MultiX, que nos van a exponer y presentar sobre el nuevo plan estratégico de la compañía y perspectivas tanto para la industria salmonera como para la compañía en Chile. En esta oportunidad nos acompaña Gino Manríquez, gerente de Administración y Finanzas Corporativo de MultiX, y Pedro Vigil, del área de relación con inversionistas de la compañía. Y durante la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat a mano derecha, en la plataforma donde estamos haciendo la presentación. Y en la medida que una vez que termine la presentación, nosotros vamos a dejar un tiempo, obviamente, para ir respondiéndola y haciéndole llegar a los expositores cada una de sus preguntas. Así que pueden hacerlas durante la presentación, las vamos a recoger y al final de la presentación vamos a hacer las preguntas. Otra cosa importante que les queremos pedir, que al final de la presentación ustedes van a ver que hay un código QR, que es el que aparece en todos los webinars Vice, y queremos que nos ayuden a contestar una breve encuesta que nos ayuda un poco a mejorar estos webinars y a ver, obviamente, cómo podemos ir mejorando y haciendo todo esto de forma más positiva en el futuro. Así que eso por mi lado. Bienvenido, Gino, y te cedo la palabra para que partamos con la presentación. Muchas gracias, Aldo. Primero que todo, bueno, agradecer a Vice por la oportunidad de poder presentarles un poco de nuestra empresa y de nuestra industria principalmente. Es una industria súper valiosa para el país, pero que desafortunadamente no hemos tenido un relato tan adecuado que probablemente no nos hace ser visualizados con la importancia que deberíamos para el desarrollo y para el motor del país, sobre todo en la parte sur de nuestro país. Y agradecer a las personas que están conectadas y a las que puedan después ver este webinar en diferido, el interés que puedan tener respecto, reitero, no solo de la empresa, sino que de la industria. Así que para nosotros siempre es un agrado poder colaborar presentando este tipo de información y mejor aún si es con ustedes, con Vice, que son unos aliados siempre en este tipo de situaciones. Bueno, vamos a comenzar presentando un poco nuestra empresa. Nosotros somos MultiX, que hasta hace muy poco MultiExport Food. Estamos en pleno proceso de cambio legal, etcétera, de nombre, pero hicimos un cambio de imagen, un cambio de nombre que tiene que ver mucho con nuestro propósito, con nuestra identidad, con lo que queremos hacia el futuro, que es alimentar el mundo, pero cuidando, ¿cierto?, el futuro. Y nuestra empresa somos básicamente 2.700 personas. Durante el año 2020, como dice acá el título, operamos 46 sitios de aguamar y tuvimos una producción y un proceso de aproximadamente 100.000 toneladas de salmón, toneladas WFE, ¿ya? Somos los primeros exportadores por lejos de salmón ahumado del país. De las variedades de salmón que se producen en Chile, que son tres: trucha, cojo y atlántico. El atlántico es el que tiene la gran mayoría de la producción nacional, y dentro de esa categoría de salmón atlántico nosotros somos los segundos exportadores. Y si consideramos las tres especies, atlántico, cojo y trucha, como dije recientemente, somos los número 3. A nivel mundial, dado que Chile es el segundo productor mundial, nuestra competencia, el primer productor mundial es Noruega. A nivel mundial, en el ranking estamos top 6, si es que lo medimos por exportaciones de producto final. Tenemos distintas certificaciones, como pueden ver acá en los isotipos, ¿cierto? Y estamos listados y cotizamos en la Bolsa de Comercio de Santiago. Nuestras operaciones, tenemos integrada la cadena de valor, ya vamos a hablar de eso, pero tenemos piscicultura, que es la crianza en la primera etapa de los salmones en agua dulce. Las pisciculturas están básicamente desde la novena o de la región de la Araucanía, ¿cierto?, a la 10ª, y el cultivo en aguamar, que son nuestras concesiones de aguamar, las tenemos básicamente desde la 10ª región de los lagos hasta la región de Magallanes, con 2 plantas de proceso,
una que es nuestra principal planta de proceso secundario en Puerto Montt, que es desde donde yo estoy en este momento haciendo este webinar, transmitiendo este webinar, que es una planta en que tenemos una capacidad de aproximadamente 85.000 toneladas para el producto fresco y congelado y 7.500 para los productos ahumados. Y tenemos otra planta en Punta Arenas, que es un JV con Blumar, que es una planta de procesos también con una capacidad de aproximadamente 55.000 toneladas que compartimos con Blumar. Por lo tanto, entre estas dos plantas tenemos suficiencia de proceso secundario para la producción que estamos teniendo y la proyectada en los próximos periodos. Tenemos una integración vertical que va desde agua fresca, como dije recién, con una etapa de reproducción y genética. Después tenemos todo lo que es la crianza en agua dulce o en las pisciculturas, ¿ya? Desde la genética, ¿cierto? Recibimos las ovas y se llaman ovas con ojo porque son las que tienen viabilidad. Las ovas, una vez que uno tiene la reproducción, la mitad de las ovas son viables, la otra mitad no. Y cómo se conocen las que son viables son las que tienen ojo, por eso se llaman ova con ojo o los huevos con ojo, ¿cierto? Y una vez que son viables ya pasan al proceso de piscicultura en que están los alevines hasta que llega el proceso de desmortificación y como pueden ver en todo este proceso hay un periodo que dura un poquito más de un año. Después viene toda la etapa de aguamar en que se siembran, se trasladan estos moldes de las pisciculturas hacia el mar a partir de los 150 gramos más o menos y ahí tenemos en el aguamar un proceso que dura también un poco más de un año, ya hasta que se termina cosechando cuando el peso supera en general los 5 kilos como promedio. Para esta concesión de aguamar tenemos un número para esta producción en aguamar tenemos un número de concesiones que nos permiten esta operación. Por lo tanto, el ciclo total del salmón desde que se reproduce, ¿cierto?, hasta que es cosechado para poder ser procesado como producto terminado o como materia prima para poder obtener el producto terminado, estamos hablando de un proceso de 25 meses en promedio, lo cual es bastante interesante porque es una industria en que, como todos tenemos que reportar estados financieros anuales, un año en particular, un periodo de 12 meses en particular, no representa necesariamente una tendencia de largo plazo, ya que acá el ciclo de producción y por lo tanto de costos que tenemos abarca más de 2 años. Entonces, si uno tiene una producción que no es necesariamente estable, está creciendo, aunque sea levemente, eso está de alguna otra forma no siendo reflejado adecuadamente en el análisis que uno puede ir haciendo trimestre a trimestre o año a año. Después de que cosechamos, ¿cierto?, este salmón desde los 5 kilos en adelante, tenemos toda nuestra planta de proceso, tanto de productos frescos y congelados como de productos ahumados, para después tener un tema de valor agregado, venta y distribución, en que distribuimos todos nuestros productos, ya sea commodity o valor agregado, a los distintos mercados por las distintas vías marítima, aérea y terrestre. A Brasil, por ejemplo, toda la venta es terrestre, a Estados Unidos el 90% de la venta es aérea y a los mercados más lejanos, Asia sobre todo, el mercado o el transporte es vía marítima. ¿Ya? Tenemos una oficina en Estados Unidos, tenemos un convenio con nuestro socio Mitsui en China, por lo tanto abarcamos más de 30 países. ¿Ya? Unas fotos solamente para que vean de qué estamos hablando. Esto es una piscicultura en tierra, ¿cierto? Esta es una base de agua-mar que están cercana a estos centros, o sea, la gente que opera, la producción que está en este lugar, hay lugares en que no están habitables en la orilla, por lo tanto tenemos estos centros que son verdaderos hotel boutiques, ¿cierto? Donde la gente se alimenta, duerme, donde están las salas de alimentación para los peces, etcétera. Como pueden ver acá, son bases de agua en que tienen que estar cercanas a estos centros de cultivo para poder generar todo el apoyo logístico por los periodos de producción. Y acá la gente va en turnos dependiendo de la zona, de 7x7, 14x14 u otro.
Y a nivel de planta, obviamente tenemos nuestra planta de fresco y nuestra planta, que son las fotos extremas de los extremos de las esquinas, y nuestra planta, algunas fotos de nuestra planta de productos ahumados, ¿ya? A nivel de ventas, nuestro principal mercado, como se ve en el mapa, es Estados Unidos, en que tenemos alrededor del 40-50% de nuestra venta, dependiendo del año. Después lo sigue Brasil con 18%, y después Asia, que es principalmente Rusia, con un 11%. De ahí nos vamos a Japón con 8%. A Chile le vendemos un 13%, pero no al mercado local, le vendemos a empresas en Chile que a su vez exportan a Estados Unidos. Por lo tanto, cuando uno ve los rankings de exportaciones, en general tienen alguna distorsión, porque obviamente el producto que nosotros vendemos a chilenos también sale exportado finalmente. El producto que se consume en el mercado local es bastante menor. Somos el número 1 en China, hemos sido en los últimos años para Brasil, China, Japón y Asia, los número 1, y en LATAM el número 3 en exportaciones de productos frescos. En términos de sustentabilidad, estamos muy metidos en este ámbito, en esta página, por así decirlo, está dentro de nuestro ADN. Estamos de las 17 metas que tiene las Naciones Unidas para un desarrollo sustentable, estamos participando en 11, que es en las que podemos, ¿ya? Y con planes concretos. Tenemos certificaciones asociadas a temas de sustentabilidad que van desde las más importantes son ASC, Global Gap, etcétera, pero hay otras más que también no dejan de ser importantes. Y tenemos una estrategia interna de reputación y corporativa y sustentabilidad que tiene 6 pilares que están basados en operación sustentable, en los estándares de alto performance, ¿cierto? En un modelo de cultura interna y de relación comunitaria, en mantener y ojalá incrementar todas las certificaciones que se pueden hacer a nuestras operaciones, no solo no solo las ISO, ¿cierto? Sino que las que tienen que ver con un desarrollo sustentable. Tenemos otro pilar que es de transparencia y reportabilidad. Generamos un reporte de sustentabilidad anual y con mucha información, que los invito a leerlo, está en nuestra página web, tanto en inglés como en español, en que uno puede conocer mucho mejor la industria y saber qué estamos haciendo por tener una operación más sustentable, y obviamente una estrategia de comunicación corporativa asociada a estos indicadores. También somos, y lo decimos con mucho orgullo, la única productora de salmón en el mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo, o sea, tomando Noruega, Escocia, Canadá, Islas Faroe, etcétera. Estamos rankeados en 2 de los más prestigiosos índices de sustentabilidad, que es el Dow Jones Sustainability Index y el FAIR, ¿ya? Por lo tanto, también eso es una muestra clara de nuestra preocupación, y que estamos con este norte y lo tomamos como algo demasiado serio para nuestras producciones. Hablando de nuestra producción, nosotros operamos, como dije, en Chile, y en Chile desde la 10ª de la región de los lagos a la región de Magallanes. Y en Chile, para poder operar, se requieren concesiones de agua mar. Estamos hablando de la parte agua cultivo, ¿cierto? Ya en la segunda parte que hemos traído de la integración de la cadena. Y para esto en Chile hay otorgadas 1.356 concesiones, de las cuales nosotros tenemos 106, ¿ya? Acá está el listado de empresas que tienen estas concesiones. Aqua Chile tiene 323, Mowi 187, Serma 126, y de ahí venimos nosotros con 106, que somos la 4ª en número de concesiones. Por lo tanto uno pudiera decir que un mix bastante adecuado y balanceado respecto del número de concesiones y la producción, ya que somos el 4º en número de concesiones, tenemos aproximadamente el 8% de las concesiones, y somos los primeros, como dije, a nivel de exportaciones de Atlántico, y los terceros a nivel de todas las especies. Por lo tanto, estamos bastante con un equilibrio bastante bueno en este sentido. Y para operar tenemos mucha regulación, hay mucha regulación que tenemos que cumplir, no solo del Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Pesca,
sino que también tenemos desde el medio ambiente, desde el Ministerio de Defensa, tenemos mucha regulación que cumplir y que estamos permanentemente siendo auditados, siendo visitados. Por lo tanto, es una industria que, si bien uno escucha la parte mala, no las noticias, cuando hay eventos que, como suelen suceder en cualquier industria, a veces hay, afortunadamente nosotros no hemos tenido eventos de magnitud que tengan un impacto mediático, pero permanentemente, todos los días, estamos recibiendo en alguna de nuestras operaciones visitas, ya sea de gente de Cernapesca, ya sea de gente de los marinos, ya sea de gente de medio ambiente, y adicionalmente estamos con una regulación que nos exige entregar información, monitoreos y estadísticas en forma diaria a los distintos entes reguladores. Por lo tanto, es una industria que está altamente regulada y que yo diría que por lo menos en nuestro caso cumplimos con toda la regulación y más no, es para nosotros el DESDE como debe ser, y yo diría que en general la industria se comporta de una manera bastante acorde a las exigencias que tenemos. En términos de regulación, solamente mencionar brevemente para los que no están tan metidos en este tema, que una cosa es que nos regulen la forma de operar y que nos vayan a visitar, que esté todo en regla, y otra cosa es que nosotros no podemos producir lo que queramos, ¿ya? Tenemos que producir en base a derechos, y esos derechos están regulados, están establecidos, y hay formas de ganarlos, así como también hay formas de perderlos, ¿ya? Y para eso está la regulación que ha tenido varios cambios en los últimos años y que hoy día lo que está vigente es un sistema de otorgamiento de derechos o de permisos para producir, para sembrar estos smolt en aguamar que tienen dos componentes, un componente o dos vías alternativas. Una vía alternativa es un sistema de densidad, que es que yo ahí puedo sembrar lo que quiera en el agua, pero siempre y cuando la densidad por metro cúbico en kilos de producto por metro cúbico sea muy menor. Si yo voy por ese sistema, la verdad es que tengo que sembrar a una densidad de 4 kilos por metro cúbico, lo cual es muy ineficiente si consideramos que una producción eficiente se da alrededor de los 14 kilos, ¿ya? Por lo tanto, el sistema deja una puerta abierta para alguien que no tenga derecho y que quiera empezar a crear derechos o que le está yendo mal por alguna razón en la obtención de derechos para que pueda efectivamente desarrollar su negocio, pero a un costo elevadísimo porque tiene que hacerlo a una densidad que es casi un cuarto de la eficiente. ¿Qué significa eso? Que en un centro en que uno puede producir 1 millón de peces, si se da por densidad puede producir 250.000 con todos los costos, sobrecostos que eso implica, porque para hacerlo comparable, para producir el mismo 1 millón de peces tendría que usar 4 sitios distintos, con 4 CAPEX distintos, con 4 OPEX distintos, ¿cierto? Asociado a la producción en que otra empresa que no va por este lado lo puede hacer. Por lo tanto, el sistema más utilizado y el normal es el que se denomina PRS, que es Programa de Reducción de Siembra, en que la autoridad va otorgando derechos en función de cómo a uno le está yendo en términos productivos y sanitarios, ¿ya? Por lo tanto, si a mí me va muy bien y logro bajar mortalidades, logro usar poco antibiótico, logro tener poco cálibus, logro tener una operación sustentable y eficiente, eso me lo premia la autoridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que me permite producir lo mismo en el próximo periodo e incluso me permite aumentar la producción si es que lo estoy haciendo muy bien. Y si es que lo estoy haciendo mal, si es que tengo mucha mortalidad, mucho uso de antibióticos, mucho cálibus, hay una tabla, me dice usted en el periodo pasado sembró 100, ahora va a tener que sembrar 80 como máximo o 90 como máximo, no puede, tiene que bajar su producción porque claramente no está siendo eficiente con ese nivel de 100, así que lo baja. En cambio, si usted lo está haciendo muy bien, tenía 100 el periodo pasado, lo hizo tan bien, quiere decir que son eficientes en el manejo de este nivel de producción, por lo tanto, les otorgo el permiso para que en vez de 100 puedan producir 105, ya no mucho más que eso tampoco. Ese es básicamente cómo funciona la regulación.
Yéndonos un poco a nuestra empresa, esto es una evolución de costos. Los últimos años han sido bien desafiantes en costos, y esta es la evolución trimestral, quarter by quarter, y estos son otros costos que incluyen el costo, ¿cierto? Que incluyen los costos de proceso, los costos de traslado y los costos de administración y ventas. Pero a nivel de costo, uno debería pensar que la tendencia de largo plazo de costo de la industria debería estar bajo $3.50 el kilo. Nosotros el 2020 tuvimos 3.58, el 19 3.70, el 17 no está acá, pero tuvimos 3.42. Por lo tanto, el 3.50 debería ser un número alcanzable y razonable en el largo plazo. Este año está incrementado en particular por eventos de inflación que nos han afectado a todos y a nosotros en particular, en lo que es inflación de materias primas, que impacta en el costo del alimento de peces, que es por lejos el principal componente de nuestros costos. Nosotros también tenemos y siempre hacemos este disclosure que como operamos entre la región de los lagos y la región de Magallanes, los costos que uno puede tener depende de dónde opera, son distintos por la logística, por la escasez de mano de obra, por lo más cuando uno tiene costos, cuando uno tiene costos si estamos en la 10ª región, nuestros costos pueden estar en un rango 3.90 o 3.40. Si estamos en la 11ª región, dependiendo del área, ¿cierto? Pueden llegar por el techo a los 3.70 y por lo bajo a los 3. Y en Magallanes deberían estar alrededor de 3.20. ¿Ya? Esto es, y como dijimos recién, como el ciclo dura más de 2 años, hay años o periodos en que uno puede estar más cargado en la salida de peces, en la cosecha final en este sector, y hay otro año que puede estar más cargado acá o en la 10ª. Por lo tanto, eso va explicando de alguna otra forma alguna variabilidad en los costos y hace que sea imposible mantener un costo de un nivel parejo a medida que va pasando el tiempo, porque va dependiendo de dónde van saliendo estas producciones. A nivel de performance, este es el peso promedio que nosotros cosechamos, tenemos una volatilidad menor que la industria, la línea azul somos nosotros, la industria es la roja. El año pasado, por la pandemia, en general hubo una tendencia a acumular un poco más de peces en el agua, por lo tanto se cosecharon menos peces y se aguantaron un poco porque los precios estaban muy mal y después empezó a sacarse toda esa producción, por eso aumentaron significativamente los precios, los pesos, tanto nuestros como de la industria. Pero como podemos ver acá, si hacemos la gráfica trimestral desde el primer trimestre del 19 hasta el segundo trimestre de este año, vemos que si bien hay una volatilidad, es la misma que tiene la industria, pero menor que la industria. El yield es otro indicador que se ve mucho en esta industria, y es que cuántos kilos de pez yo puedo tener por cada smolt. Obviamente hay algunos que se mueren, entonces los kilos que saco respecto de los smolt que sembré, y nosotros estamos ahí en un indicador que también es más positivo respecto a la industria, 4.49 kilos por smolt versus 4.40 de la industria. Y en términos de mortalidad, también hemos tenido un comportamiento generalmente favorable respecto del comportamiento que uno puede observar en la industria. Toda esta información es pública, ¿cierto? Está en Aquabench y en sitios especializados que siguen a la industria. A la fecha este año llevamos un 13.2% de mortalidad y la industria ha reportado un 15.8% con eventos que hubo a principios de año que fueron públicos, con mortalidades por mini blooms de algas que nos afectaron a todos, afortunadamente a nosotros en menor medida que al resto. A nivel de precios, este es el precio, nosotros seguimos como referencia el precio del filete trin D en Estados Unidos. Este precio es de un producto específico, es un producto fresco, un filete de un calibre específico, que representa un porcentaje importante de las ventas en Estados Unidos, pero que no es todo lo que vendemos a nivel mundial. Por lo tanto es un precio de referencia que sin duda alguna está correlacionado, muy bien correlacionado con el resto de los productos, pero es uno de los productos que vendemos. Y como ustedes pueden ver acá, la gráfica, la nube gris es es el área en que ha estado este precio de referencia en los últimos 10 años.
El segmentado, la línea segmentada es la línea, el promedio que va en los últimos 10 años. La línea roja es el precio del año pasado, en que por la pandemia llegamos en muchos periodos del año pasado a marcar los mínimos de los últimos 10 años. Y acá terminó el año anterior con una evolución marcada hacia un mejoramiento de precios. La que se ve acá, que estuvo estabilizada, ¿cierto?, a principios de este año. Después tuvimos una pequeña caída, ¿cierto?, a fines de febrero, y de ahí en adelante la evolución ha sido positiva con algunas volatilidades, pero como ustedes pueden ver, hemos estado gran parte del segundo y tercer trimestre con precios que están sobre los precios históricos de los últimos 10 años. Lo mismo ha pasado con Brasil. Brasil es otro producto. Brasil, así como decíamos que este es un producto, un filete de un calibre determinado, Brasil es un producto entero, de un peso mayor, y también la evolución que se muestra es prácticamente la misma. El año pasado, casi todo el año, toda la pandemia, desde el Q2 en adelante, marcó los precios menores en los últimos 10 años, hasta que se empezó a recuperar a fin de año, y este año ya en el Q2 y Q3 ha estado marcando y sobre los últimos 10 años. En China el precio ha sido una locura, pero es medio mentiroso porque el mercado está bien restringido en cuanto a las entradas de producto, por lo tanto estos precios están siendo bien difíciles de capturar, y además que hay un riesgo muy grande porque el producto de China que se está yendo es básicamente congelado hoy día, aunque ellos son grandes compradores de fresco, pero hoy día el producto es básicamente congelado, el precio está muy bueno, pero las autoridades chinas, hay veces en que por alguna alerta sanitaria, ¿cierto?, cierran la importación, y si el barco ya está en camino no hay mucho que hacer, entonces hay un riesgo implícito grande en este precio también grande. La relación riesgo-retorno acá queda en evidencia en forma absolutamente clara. Y este es el precio de los noruegos, que ellos han tenido un comportamiento un poco distinto al resto de los mercados. Se han refugiado en Europa durante toda la pandemia, tienen una demanda ahí cautiva, así como nosotros tenemos la brasileña, ellos tienen la europea, y como ustedes pueden ver, el gráfico es un poquito más normal, entre comillas. El año pasado no marcaron mínimos históricos, y este año tampoco han marcado máximos históricos, ¿ya? Por lo tanto, hay una evolución de precios más dentro de las bandas, por así decirlo. Nuestra empresa, volviendo a nuestra empresa, tenemos MultiX, que era MultiX for Food, todavía el mnemotécnico es Multifood, también lo vamos a cambiar por MultiX, muy pronto estamos en ese proceso. Es dueña del 76,4% de salmones MultiX porque es la operativa. MultiX no tiene otras inversiones, por lo tanto el valor que tiene es el valor que da Salmones MultiX, porque es el que hace toda esta producción integrada verticalmente, y comparte la propiedad con Mitsui, que tiene un 23,4%. Dentro de la propiedad de MultiX tenemos al grupo controlador, que tiene aproximadamente un 70% de las acciones. Después tenemos a fondos nacionales, un 22%, hay un 6% que está en el retail y un 4% que está en fondos internacionales. Es un poco la composición accionaria y la composición de propiedad de la empresa, que es la productiva, o la generadora de todas nuestras ventas, por así decirlo. A nivel de algunos indicadores financieros, tenemos que somos una empresa de casi 700 millones de dólares, con ventas. El año 2020 nos bajaron por la pandemia, pero en general uno, cuando ve las ventas de los años previos y las proyectadas para este año, estamos hablando de ventas alrededor de 600 millones de dólares, un enterprise value de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Esto es considerando, obviamente no es considerando el número de acciones por el precio, sino que es haciendo el ajuste de que ese market cap que uno ve al multiplicar el precio de la acción por el precio representa solo el 76% de la compañía, por lo tanto hay que hacer ese ajuste. Cuando hablamos de market cap, ¿cierto?, y de enterprise value, un EV de más o menos 1.000 millones y un market cap hoy día como de 612 millones, dado el efecto que han habido en las acciones. Como ustedes pueden ver, esta es la evolución que hemos tenido. Acá nos abrimos la bolsa en el 2007,
Desgraciadamente, muy pronto, luego de habernos abierto la bolsa, estuvo la crisis del virus Giza que afectó a la industria y la golpeó muy fuertemente. Salieron algunas empresas del mercado, otras, afortunadamente, como la nuestra, pudimos sobrevivir, no sin sentir los efectos negativos en el mercado. Acá hubo una baja sostenida en el precio, nos costó recuperarnos, después acá hicimos un aumento de capital, ¿cierto? Después hubo otros problemas de productividad, etcétera, de industria, de regulación, de sobreoferta local, lo cual se empezó a mejorar en el 2016, en que si uno mira el 2016, que fue el 2015 entra Mitsui a nuestra propiedad, y en el verano del 2006 hubo un boom de algas bien fuerte que afectó como 20.000 toneladas de biomasa, que si uno las proyectaba a cosecha, eran más de 100.000 toneladas de cosecha, o sea, más del 10% o 15% de la producción anual, lo que terminó siendo positivo para la industria, a pesar de lo negativo del efecto, ¿cierto? Porque se aceleró un poco la regulación para evitar la sobreoferta, y obviamente una baja considerable de la producción de este año elevó los precios, y esos precios siguieron una tendencia positiva, y íbamos en esa tendencia positiva hasta que nos cayó el COVID, que obviamente generó una baja en el precio de la acción, principalmente por el efecto en resultados que tuvo. El año pasado, están los estados financieros publicados, la industria tuvo un muy mal resultado producto de los precios bajos del COVID, porque nuestro producto se vende principalmente a dos mercados, el retail y el sector HoReCa, de hoteles, restaurantes y cafeterías. Y el sector HoReCa, ustedes comprenderán que durante gran parte del año pasado por el COVID estuvo deprimido totalmente. O sea, en base 100, una industria, un sector que demandaba 100 HoReCa terminó demandando 30, y el retail, que si bien incrementó sus ventas, en base 100 subió a 130 o a 120, porque la gente empezó a comprar más en el supermercado porque estaba en la casa. Y le empezó a perder el miedo también a cocinar salmón en la casa, pero obviamente el aumento que hubo en el sector retail no podía compensar la drástica caída que tenía en el sector HoReCa, situación muy distinta a la que tenemos hoy, en que el sector retail sigue con una demanda superior a la que tenía prepandemia, y el sector HoReCa está con una demanda muy similar a la que tenía prepandemia. O sea, hoy día estamos con una demanda prácticamente, no prácticamente, superior a la que teníamos prepandemia, y eso explica un poco los precios que estamos observando en el mercado, y que todo indica que no deberían tener nada gatillante para que pueda debilitarlo. Ya, pero a nivel de precio de la acción, esto va recogiendo toda esta información, ¿cierto? Como lo hace el mercado financiero, y hoy día estamos en este rango, que creemos que es un rango bajo si uno lo compara con los niveles de utilidades, con las proyecciones, pero entendemos que aquí también hay un componente que no manejamos, y que está afectando a la mayoría de las small cap, mid cap en Chile, y que tiene que ver con el desarrollo, con la probabilidad o no de un cuarto retiro, con la incertidumbre política, etcétera, que no es, que ya escapa, reitero, el análisis que podamos hacer. En términos de clasificación de riesgo, nosotros estamos clasificados por Feller y por Humphrey. Hemos mantenido nuestra clasificación BBB+, a pesar de los efectos de la pandemia, porque afortunadamente todos hemos visto, ya se entendió y ya hemos demostrado que fueron coyunturales. Este año ya estamos con niveles bastante similares o incluso mejores a los que veníamos prepandemia. A nivel de producción la evolución de nuestra producción, ¿cierto? Nosotros somos una empresa que llevamos más de 30 años en el mercado, pero si tomamos la evolución desde el año 2020 hasta ahora, el año 2020 estábamos con una producción de 20.000 toneladas, y hoy día, este año, vamos a terminar con una producción no actualizamos este gráfico, lo siento, en la última presentación inversionista que hicimos, ya habíamos anunciado que este 93 lo estábamos estimando en 97, por lo tanto estamos cercanos a los 100.000 toneladas de producción, y nuestra proyección para los próximos años están alrededor de las 105 para el próximo, el 2022, y en 2023 probablemente estemos en un rango cercano a las 120.000 toneladas. Nivel de
proyección mundial. Estamos esperando para este año una producción de 2.700 mil toneladas, hasta 2,7 millones de toneladas, de las cuales Chile aporta con aproximadamente 700.000, ¿ya? Y para el próximo año estamos esperando un nivel de producción cercano a los 2,9 millones de toneladas, de las cuales Chile está aportando 725.000. Es decir, si uno ve los crecimientos, estamos esperando que Chile el próximo año crezca un 8%, después de haber caído un 14%. O sea, estamos hablando de un nivel de producción no tan significativo respecto al año, si uno ve el 2020, es una baja incluso respecto al 2020, y es una alza respecto al 19 de 5%. A nivel mundial, el crecimiento que estamos esperando es pasar de 2.773 a 2.892, que es un 4%. Por lo tanto, estas cifras de crecimiento menores a un dígito hacen, con la fuerza que tiene la demanda, que uno espere que haya de alguna otra forma un fundamental para que el precio tenga solamente fuerzas o incrementos a mantenerse o a estar fuerte, ¿cierto? Y no debilitarse. Sin embargo, eso no quita que haya periodos puntuales, dado que esto es un ser vivo, un producto vivo, ¿cierto? El salmón que de repente genera algunas señales que hacen que uno pueda adelantar un poco de cosecha. Entonces hay semanas en que puede que se acumule más cosecha que la habitual, porque acá nadie se pone de acuerdo en cuándo cosechar. Uno va cosechando de acuerdo a las necesidades que tiene, comerciales como productivas, y lo que pasa en este mercado es que hay semanas en que de repente se junta más oferta, y como el mercado funciona mucho spot, puede que haya semanas particulares en que el precio tenga bajones, pero la tendencia de mediano plazo y de largo plazo debería estar con fundamentos para mantenerse en un nivel como el que estamos hoy día, que está sobre los $5.50 en la referencia en Estados Unidos, y nosotros vemos que la banda o el canal donde debería situarse este precio durante los próximos 15 meses, o sea, lo que queda este año y el próximo año, debería estar de 5,5 más bien para arriba que para abajo, ¿ya? O sea, 5,5 más tiene más probabilidad de que 5,5 menos, por así decirlo. Eso respecto a las proyecciones, y finalizando, porque ya se me está acabando el tiempo, nosotros dentro del mundo del salmón se habla mucho del land-based o la producción en tierra, y nosotros estamos en ese camino. No estamos con proyectos de land-based, pero sí estamos en la vía y estamos en lo que hemos denominado el hybrid farming, en que nuestros small, que habitualmente, si ustedes recuerdan en las primeras láminas que mostramos, se siembran en el mar a partir de 150 gramos, entre 150 y 200. Estamos construyendo una piscicultura que ya está en operación en su primera etapa, y la idea es tener small en una primera etapa al menos de 500 gramos, y después ver si la podemos llevar esa etapa a 1 kilo. Pero hoy día la etapa 1 son 500 gramos, y eso es básicamente empezar ya con todas las pruebas para poder ver si es posible o no y bajo qué condiciones poder tener una producción eficiente en tierra, ¿ya? Aquí algunas fotos de esta piscicultura que está acá en Pargua, cerca de Pargua en realidad, entre Pargua y Caremapu, en que vamos a tener una producción, una capacidad de 2.000 toneladas por año, ya que se equivalen más o menos a 6,5 millones de small, si es que los consideramos entre 170 y 500 gramos los más grandes. Eso respecto de lo que estamos haciendo, y finalmente un pincelazo a las bondades que tiene el salmón y que hacen que nos hacen pensar de que estamos en la industria correcta, dadas las necesidades y las demandas que tiene el mundo hoy día, en que si uno ve el salmón de todas las proteínas animales, es por lejos la más eficiente en cuanto a
huella de carbono, en cuanto a protección de proteína, en cuanto a el uso de tierra, etcétera. Y sin embargo, siendo lo más eficiente, que es la que está en esta tabla, ¿cierto? Sin embargo, la producción anual que tiene, comparado con las otras proteínas animales, es muy baja, es la más baja de todas. Por lo tanto, hay un espacio de crecimiento increíble. Y lo otro interesante es que la producción de las otras proteínas de carne se da en tierra y no en mar, y obviamente la capacidad, la disponibilidad que hay todavía, a pesar de que se requieren condiciones muy especiales que están dadas solo en algunos países, la disponibilidad que hay de espacios marítimos para poder cultivar salmón hacen que uno pueda pensar de que este nivel de producción anual mundial pueda seguir creciendo y no va a llegar a los niveles del pollo, ni mucho menos, pero hay un espacio de crecimiento importante, y la demanda de proteínas del mundo y las exigencias que tiene el mundo respecto a las proteínas, que es cuidar el mundo, por así decirlo, proveyendo la alimentación para el crecimiento de la población mundial que estamos esperando, hace que pensemos y que estemos convencidos de que estamos en el lugar correcto, con el producto correcto para la demanda y para todas las exigencias que tiene el mercado. Esto quería compartir con ustedes. Me enmarqué entre los 40 minutos que me dieron. Espero que no haberlos mareado, no haber ido tan rápido. Y si hay algo que aclarar, por favor, esta es la instancia que tenemos como para poder hacer las preguntas que correspondan. Perfecto, muchas gracias, Gino. Excelente presentación. La verdad que, a ver, en términos de preguntas, yo creo que, a ver, hay algunas preguntas que tienen que ver un poco con aspectos de la industria, de la compañía, etcétera, y hay otras que en general tienen que ver un poco más con lo que está pasando en el mercado y lo que ha pasado en general con la economía en Chile y obviamente con la categoría Small Cap. Entonces, yo creo que partiría primero viendo esos temas y después pasamos un poco más a la parte como un poco más de las proyecciones de la compañía y las perspectivas de resultados para el próximo año. En general, a ver, en el mercado existe como de cierta manera la sensación de que hay un riesgo regulatorio importante, y en general cuando uno habla de industrias como la salmonera, no está claro bien cuáles podrían ser esos riesgos regulatorios, pensando un poco en cambio constitucional, etcétera. O sea, ¿qué es lo que están viendo ustedes que podría afectar de forma particular a la industria, más allá del riesgo sistémico o del aumento en el riesgo país, o lo que podría tener que ver un poco más con una cosa más macro, sino que lo que tiene que ver con la industria en particular? ¿Ven que existe la posibilidad de algún cambio regulatorio relevante que uno pueda decir, no sé, podría cambiar la institucionalidad, mayor dificultad para crecer, algo que pueda cambiar los planes estratégicos que tienen ustedes, mayor impuesto, etcétera? ¿Qué es lo que están viendo ustedes por ese lado y qué es lo que se puede descartar? Primero eso, como para entender un poco de qué estamos hablando, en el fondo. Voy a partir por lo último que dijiste, porque es lo más fácil de responder. ¿Qué se puede descartar? Nada. Yo creo que estamos viendo todo. Afortunadamente se está tratando de ordenar un poco, pero ha sido como un espectáculo todo lo que está pasando respecto de las intenciones, todas válidas, por cierto, de seguir adelante, y en esas intenciones de seguir adelante con este país, que todos queremos que salga bien, ¿cierto? Yo te diría que no es descartable nada. Ahora, si nos vamos a lo más específico y nos vamos a la acuicultura, recordemos que nosotros estamos regidos por la ley de pesca y acuicultura, o sea, ni siquiera tenemos una ley específica, sino que somos un anexo de algo que es mucho más grande y potente que la ley de pesca, y que es un negocio totalmente distinto. O sea, la pesca no tiene nada que ver con la acuicultura. La pesca, tú sales con un barco y haces tu pesca, y en una semana tienes una producción, si te fue bien, muy buena, si te fue mal, mala. Nosotros estamos, como dijimos recién, 2 años y medio desde que tenemos la ova hasta que sacamos el producto. Y dentro de la acuicultura, ciertamente somos la parte más importante, pero también hay otros productos dentro de la acuicultura de los cuales nosotros no participamos. Dicho eso,
Creo que nosotros estamos en una derivada de escalada de cosas, por lo tanto, si uno se pone a ver cuáles son los riesgos que tiene de mayor regulación, yo creo que los principales vienen por el lado de mayores exigencias de cuidado medioambiental y de cuidado y de los territorios donde estamos participando, tanto marítimos como terrestres, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que eso, si bien puede traer un extra costo para algunas empresas, desde nuestra perspectiva al menos termina siendo positivo para la industria, eh, porque va a obligar a muchas empresas que por recursos, no digo porque no quieran, sino que por recursos o por las razones que fuere, están cumpliendo con la normativa, pero en el desde va a obligar, si tú estás en el límite y te suben el límite, te va a obligar a tener más inversiones, a tener mayores costos. Ahora, si tú, el desde para ti, el desde también interno, y tú haces más que eso, probablemente esa nueva regulación quede más cercana a lo que tú haces, o si tienes que hacer algo adicional, no sea tan costoso. A nivel de industria, yo creo que deberían venir cambios respecto a medio ambiente, cuidado medioambiental, monitoreo, limpieza de fondo y ese tipo de cosas que hoy día existen, ojo, hoy día existe. O sea, hoy día para mí es imposible comenzar una producción en un centro de cultivo si es que no tengo todo en regla, y eso lo da se otorga una INFA que se llama, que de alguna otra forma es la revisión que hace el regulador de que donde yo voy a operar esté apto para operación, de que no hayan restos de producciones anteriores, de que el fondo país no esté limpio, de que no haya ningún tipo de daño medioambiental en ese lugar y que esté todo apto, que las corrientes estén ok, etcétera. Y una vez que yo tengo ese informe, puedo seguir operando. Ahora, obviamente ese es un checklist y a lo mejor en ese checklist se van a agregar más cosas, y esas más cosas a lo mejor van a implicar algunos costos mayores para las empresas que están haciendo exactamente el checklist que se les pide hoy, y no un paso más allá. Nosotros estamos un paso más allá, y lo digo con propiedad porque han salido nuevas regulaciones en los últimos años, cosas que se han ido agregando que nosotros ya las hacíamos, por ejemplo, y por lo tanto para nosotros no ha tenido ningún impacto, para otras empresas sí. Entonces, por ahí yo veo un tema, que puede haber una mayor regulación que creo que puede impactar en los costos de algunas empresas, no materialmente, pero sí va a tener un impacto positivo en toda la industria respecto a el mayor o mejor cuidado que tengamos, y por ende la mayor o mejor licencia social que eso mismo nos puede conllevar. Respecto de impuestos, está súper abierta la cancha. Yo creo que estamos expuestos a lo que están expuestos todas las industrias, a que haya más impuestos en general. Se habla por ahí de que en Noruega hay algún tipo de royalty y que puede generarse algo parecido a lo noruego. Puede ser, pero la verdad es que hoy día yo no me atrevería a dar algún pronóstico respecto a lo que puede pasar ahí, considerando, insisto, además, que el mundo cambió radicalmente, no el mundo, nuestro país cambió radicalmente desde los 2 últimos años, porque si nosotros estábamos con mucho más no preocupación, diría yo, pero estábamos mucho más atentos a lo que estaba pasando el 2019, cuando se estaba organizando la COP en Chile, cuando venía la Greta en camino a Chile, y la pauta noticiosa de política, de todo, era la medioambiental. Llegó octubre de 19, llegó el COVID, y cambió todo, cambió todo. Entonces las prioridades hoy día están dadas volvieron a tener mucha prioridad todo el tema de salud, educación, pensión, etcétera. Y si nos vamos al sector donde nosotros estamos, captura mucha atención el tema pesca, y reitero, nosotros somos un apéndice de la ley de pesca y agricultura, por lo tanto, creemos que dentro del listado de prioridades para poder ir implementando cosas en el mediano y en el corto plazo, nosotros no estamos en los top 10, como sí estábamos en el 2019, lo cual no implica que estemos más tranquilos o no. Estoy solamente diciendo que cambiaron las prioridades y que por lo tanto creo que los efectos y las regulaciones y lo que puede venir específicamente para el sector agricultor puede que no esté dentro del top 10, y por lo tanto vamos a tener tiempo probablemente para ver qué es lo que puede venir y para empezar a adaptarnos a lo que pueda estar pensándose.
y que claramente si hay prioridades mucho más urgentes antes, los tiempos de regulación de nuevas cosas, de nuevas exigencias, deberían estar concentrados, focalizados en las top 10, por así decirlo, y yo creo que hoy día, dado cómo está el mundo, dado lo que ha pasado en estos 2 últimos años, no veo que estemos dentro de las top 10 prioridades del país, como sí lo veía en el 2019. Perfecto, clarísimo, Gino. En base a eso mismo, a lo que comentaste, que en el fondo las mayores como requerimientos medioambientales podían generar un poco quizás mayores dificultades para crecer, sobre todo en la 12ª región, que es donde ustedes están un poco más abocados. Aquí hay un par de preguntas que hacen relación un poco a eso. Dice, asumiendo que ya no habrá nuevas concesiones, cosa que se ve bastante probable, eso fijaría un nivel de producción establecido como máximo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo piensan crecer en el precio si compiten en una industria commodity? Esa es una pregunta. Y la otra es básicamente respecto al crecimiento de la biomasa en el próximo año, ¿en qué semestre particular se debería concentrar de forma más importante? Ya, respecto a la primera pregunta, no esperamos crecer en el precio. El precio es una consecuencia de la oferta y la demanda, y lo que estamos viendo es que efectivamente hay una demanda cada vez más creciente por proteína, y el salmón es dentro de las proteínas, es una de las preferidas, está siendo más preferida. Tenemos un incremento de demanda respecto a lo que veíamos pre-pandemia, y la oferta está siendo más bien limitada, por lo tanto, en su crecimiento. Por lo tanto, lo que vemos es que hay indicadores que tienen un efecto de fortalecer el precio. No digo que lo voy a llevar o que va a ir a $7, pero no veo signos de debilidad que lo estén bajando o que tenga presiones a la baja. Más bien tiene todo el fundamental para estar en el nivel que está o estar un poco más arriba. Por lo tanto, no veo un crecimiento vía precio. Ahora, efectivamente, la regulación está haciendo que no haya grandes espacios de crecimiento. Nosotros, con los derechos actuales que tenemos, si aprovechamos todos nuestros derechos de la forma adecuada, vía PRS, no vía densidad, podemos llegar a las 120, 125 mil toneladas que estamos hablando recién. Y una vez que estamos en ese nivel, uno puede igual seguir proyectando crecimiento de 3 o 5% incluso por ciclo, si es que productivamente lo haces bien, porque recordemos que el PRS te premia si lo haces bien, y te permite sembrar más, un 3% más, 5% más. Y la otra forma de crecimiento que tú tienes es siendo más eficiente, no solo porque te van a dar más derechos, sino que con los mismos derechos, si tú tienes derecho a sembrar 100 small, y hoy día estás con un 10% de mortalidad, terminas cosechando 90. Pero si bajas tu mortalidad a un 2%, a un 8%, ¿cierto? En un 2%, de los 100 small que te partiste sembrando, vas a cosechar 92. Por lo tanto, ya ahí, solo por ese hecho, tienes un incremento de, no sé, un 2,5%. Solamente por bajar la mortalidad un poco, cosa que depende de ti, de tu manejo. Y la otra fuente de crecimiento es que el peso promedio, si tú tienes un peso promedio de 5 kilos, reitero, con los mismos derechos, y ahora si dejamos ceteris paribus, excepto los derechos y la mortalidad, o sea, los mismos derechos, la misma mortalidad, pero tú en vez de cosechar a 5 kilos, cosechas a 5 kilos 20, eso ya te da un crecimiento de 4%. Por lo tanto, hay formas de crecer haciendo las cosas bien. Reitero, solo por derecho, o sea, manteniendo peso promedio y manteniendo mortalidades, nosotros somos capaces y tenemos derechos para producir aproximadamente un 20% más de lo que estamos produciendo hoy día, y eso nos hace proyectar que el 2023 podemos perfectamente estar alrededor de 120.000 toneladas. Pero eso no quita que uno pueda seguir creciendo a tasas razonables. Ya no estoy hablando de 10, 15% en el futuro. Por lo tanto, yo no diría que hay un estancamiento en ese sentido. Muy por el contrario, tenemos formas de seguir creciendo en forma orgánica y en forma no con shock de oferta, lo que unido a demanda que también estamos viendo que va aumentando, tanto por el consumo per cápita como por el aumento de la población mundial y la demanda de proteínas en general. Creemos que hay una buena base para proyectar precios relativamente buenos y que la producción uno la pueda ir adecuando.
no tenemos ese problema de que tengamos que reducir la producción o no, digamos. Ahora, respecto del próximo año, yo te diría que hay un aumento importante que está más tirado al primer trimestre que al resto del año, pero eso todavía está por verse, ¿no? Que fue la segunda pregunta que me dijiste. Perfecto, gracias, Gino. Después pasando a los temas más relacionados al land-based farming o a la producción de salmón en tierra, que también está muy de moda y que también se podría considerar como un riesgo de largo plazo. ¿Ustedes qué riesgo le asignan? Riesgo real, obviamente, en perspectivas de mediano plazo, a todo el crecimiento y las inversiones que se están dando en términos de producción en tierra, land-based farming, y en el fondo, ¿cómo se complementa con la industria, con la acuicultura tradicional? Esa es una pregunta que también se repite bastante en las que nos han hecho llegar. Ya, solo para clarificar, ¿el riesgo que yo le veo a la producción en tierra o el riesgo que yo veo para nuestra industria de la producción en tierra? No sé si está claro. Es una pregunta, es en general para la industria chilena, me imagino, porque en el fondo esto es un riesgo global, pero apuntando un poco a lo que es Multi-X y lo que es la industria chilena, pensando un poco que estas compañías están creciendo en los mismos mercados donde hacen la venta y que en el fondo eso también, si uno lo mira como estrategia, se ve bastante positivo, pero lo que no se entiende es si efectivamente pueden ser rentables, en qué medida pueden ser rentables, y si es que realmente pueden ser una amenaza para la agricultura tradicional. Perfecto. Gracias por la aclaración. Mira, la verdad es que el land-based nosotros creemos que tarde o temprano va a ser una realidad, ¿ya? Hoy día todo indica que más tarde que temprano, pero eso no significa que estemos ahí tranquilos y que seamos el blockbuster y Netflix nos pille de sorpresa, ¿cierto? Pero uno viendo los desarrollos que hay de land-based, los exitosos que hay, porque hay exitosos, son a muy baja escala. Son producciones de 500 toneladas, 1000 toneladas como máximo, por ahí, ¿no? Por lo tanto, el impacto que tienen esos proyectos es marginal e inmaterial. Proyectos grandes sí pueden tener un impacto y sí pueden amenazar a la industria porque no son suplementarios, no son complementarios, son suplementarios. Es un sustituto, ¿ya? No es un complemento. Ahora, el proyecto emblema que hay de land-based es Atlantic Sapphire en Miami, en Estados Unidos, y es un proyecto que últimamente ha tenido, o sea, en general ha tenido muchos problemas. Hoy día sigue con probabilidad de éxito bajo 50%, con ajustes a la baja, con costos elevadísimos, y que de alguna otra forma la producción que han logrado sacar ha sido mínima. Ellos están pensando sacar, no sé, 200.000, 300.000 toneladas, o sea, 2 o 3 veces nuestra empresa, por así decirlo. Y a lo mejor lo van a lograr, pero yo creo que si lo logran, dado como han avanzado en los últimos 2 o 3 años, es algo que uno pudiera estar pensando no antes de 5 o 6 años. Y cuando uno le suma 200.000 toneladas o 300.000 toneladas a la oferta mundial en 5 años más, en 6 años más, y la ve con la expectativa de crecimiento controlado, dada la regulación que hay en Chile, con la expectativa de crecimiento controlado que hay en Noruega, porque también tiene una regulación bastante estricta respecto a la biomasa que van sacando, y ve las proyecciones de producción mundial y le suma estas 200, 300.000 toneladas, suponiendo que tiene 100% de éxito el proyecto de land-based o los proyectos de land-based a nivel mundial en los próximos 5 años, el efecto en la oferta total no es tan significativo, es un 5% o por ahí, no, menos que eso. Por lo tanto, el impacto que tiene, yo te diría que puede provocar un impacto, sí, es más marginal. Ahora, nosotros no estamos ajenos a eso y por eso pusimos ahí en el camino al hybrid farming, porque de alguna otra forma estamos experimentando, queremos conocer, nosotros hacemos crianza en tierra, pero hasta pesos muy pequeños. Acá el desafío es llevarlo a pesos grandes, son seres vivos, son biomasas que están a una densidad muy, muy grande y por lo tanto yo creo que
la gran ventaja que tiene el land-based es que tú, si te resulta, lo puedes hacer en los mercados donde se vende más el salmón. Pero para eso requiere una cantidad de condiciones bien extraordinarias, dentro de las cuales una de las principales es la captura de agua, que es uno de los temas que tiene Atlantic Sapphire, porque está con capas, absorbiendo aguas de capas que tiene que después regresar y el costo es altísimo. Esa es la ventaja. Ahora, la desventaja que tiene es que es una crianza, así como los pollos, cuando uno ve las fotos de los pollos todo apretado, también va a haber una diferenciación probablemente entre, por así decirlo, el salmón feliz y el salmón en tierra respecto a las condiciones en que se cultivan, y uno tiene que diferenciarse probablemente y va a tener que competir con esos sustitutos. Pero yendo al fondo, yo creo que el land-based en algún momento se tiene que dar, es algo que debería darse, la tecnología debería permitirlo. Estamos lejos todavía por todo lo que hemos visto, no porque no le creamos al PPT o a la presentación que hace Atlantic Sapphire. Yo creo que están haciendo un muy buen trabajo, pero que con todos los problemas que han tenido probablemente es algo que no podamos ver a gran escala, al menos antes de los próximos 5 años. Y si le sumamos esa producción en 5 años más a la producción mundial, creo que no debería tener un efecto significativo en el precio, dado la demanda y oferta que uno puede proyectar parado hoy de aquí a los próximos 5 años. Perfecto, perfecto, clarísimo. Gracias, Gino. Bueno, pasamos a las últimas dos preguntas. La primera tiene que ver un poco con el nuevo plan estratégico que anunciaron hace poco, que incluía obviamente el cambio de nombre de la compañía, y también ustedes hablaron mucho sobre un nuevo foco hacia el mercado local. Entonces, lo que no quedó quizás tan claro, o lo que genera un poco de dudas de parte de las preguntas que tenemos, es básicamente ¿por qué ahora enfocarse más en el mercado local? ¿Cuál es como el sentido estratégico que están viendo de eso? ¿Los beneficios que podría obtener la compañía de tener una estrategia más orientada hacia el mercado local? Y en el fondo, sobre todo pensando un poco que uno de los beneficios que en general tiene esta industria y que tiene también la compañía, es que es una compañía que está bastante diversificada en distintos mercados a nivel fuera de Chile, que es un mercado obviamente que está un poco más complicado por otros temas. Entonces, entender un poco cuál es la lógica de ese foco y tangibilizar un poco o especificar qué es lo que están viendo ustedes, por qué ahora, y qué es lo que les podría traer como beneficio ese mayor foco al mercado local. Perfecto. Hoy te agradezco a quienes preguntaron eso, porque creo que es súper relevante explicarlo bien, porque la verdad es que el motivo, el driver que nos impulsa a este desarrollo del mercado local no es económico, ¿ya? De hecho, nosotros creemos que es un proyecto que no va a generar pérdidas, pero que no es que vaya a mover la aguja respecto a los resultados de la compañía ni a la diversificación de mercado. Está más bien basado en nuestra estrategia de sustentabilidad y de relación comunitaria y de licencia social, de acercar nuestro producto a las comunidades, al país donde estamos, de ser partícipe de que ojalá como chilenos nos sintamos orgullosos del salmón, así como los argentinos de su carne y su vino, así como la industria del vino. Hoy día la gente, hace 30 años atrás, el que tomaba vino era un borracho, y ya el que toma vino hace comentarios de cata, ¿cierto? Entonces, nos sentimos de alguna otra forma como agradados de que seamos un país productor de vino y que le compitamos a potencia a nivel mundial. Pero no pasa lo mismo con el salmón, porque la gente no conoce el salmón, lo encuentra caro, encuentra que no lo tiene a disposición muy bien. Entonces, el desarrollo del mercado local tiene más que ver con acercar nuestro producto a las comunidades, a donde vendemos, a donde producimos, a que la gente que ve que nosotros trabajamos, tenemos los centros de cultivo, pasa el camión, hay una planta de proceso, y ve que es una fábrica, pero que no tiene idea, saben que es salmón, pero no comen nunca salmón, poder acercarles el producto para que puedan conocer lo que se está haciendo, y de alguna otra forma acercar más el producto al país. Tiene que ver más con esa
con ese driver. Y por eso, de hecho, nuestro proyecto de mercado nacional parte con venta en la región de los lagos, para acercar primero que todo a el salmón a las comunidades donde estamos siendo más partícipes y dentro de las comunidades donde estamos insertos. Y también vamos a partir en Santiago con un e-commerce, ¿cierto? A través de un operador de delivery en una primera etapa, pero reitero, no tiene que ver con un tema que vayamos a mover la aguja respecto del EBIT o el EBITDA, o que vayamos a diversificar mercados y que queramos tener una salida por si otro mercado se pone más complejo. Tiene que ver con una estrategia dentro de este nuevo cambio de imagen, como tú bien lo mencionaste, de que está en el ADN, de acercarnos más a todos los stakeholders. Y sentimos que como industria y como empresa hemos estado un poco alejados de nuestro propio país, que es donde producimos este producto, y que queremos visibilizarlo más, hacerlo más accesible a toda la comunidad, y partir por donde podamos, haciendo lo mejor que podamos. Ojalá después podamos llegar a todo el país, no es tan fácil, pero en una primera etapa al menos poder ponerlo a disposición de la comunidad local acá en la región de... A ver, creo que al parecer se perdió la Pero conexión que de Gino. ahí Gino, volví, parece que ahí sí, volví. ahí volviste, sí. Ya, Fueron un par de disculpa. segundos. Fueron un par de segundos. Ya. No, como te digo, es acercar a la comunidad y partir en Santiago. Sí, se cortó de nuevo Gino. Eh, a ver, parece que perdimos a Gino, pero ahora te vuelvo. Sí, ahora sí, ahora sí. Me voy a cambiar de red porque hay algún problema con la red, así que si hay un pequeño pestañeo, me voy a cambiar de red. Dame un segundo, Ok, estamos terminando. sí, falta la última pregunta y cerramos. Voy a aprovechar de Ya. hacerte la última pregunta. A ver, en general, en el corto plazo, obviamente tú lo comentaste y es sabido por toda la gente que participa en el mercado local que estamos en una coyuntura bien complicada en términos de flujos de mercado. Obviamente hay una presión vendedora por parte de la AFP, que son principales aportantes de parte de las compañías small caps, y dentro de eso está Multiex. Entonces, obviamente se ha visto en el mercado una diferencia bien grande entre lo que está pasando a nivel de perspectivas para la industria, para el precio del salmón y para los resultados de los próximos 12 meses de Multiex, con lo que ha pasado en el mercado, con el precio de la acción. Entonces, en esa coyuntura, en el fondo, preguntarte, Gino, si es que ustedes están viendo, por ejemplo, algún tipo de recompra de acciones, si es que están estudiando cosas de ese tipo, aumento de dividendo, de política de dividendo después de que se genere toda esta caja durante los próximos 12 meses, o si la compañía tiene la capacidad financiera de poder hacer algo de ese tipo, como para poder dar también quizá una señal de precio en el fondo, porque lo que estamos viendo hoy día en el fondo es que no hay una señal de precio en términos de valorización, y lo único que uno ve es que con muy poco flujo, una compañía que obviamente tiene muy buenas perspectivas y que tiene un posicionamiento bien atractivo a nivel global, está bien castigada. Entonces, entender un poco eso. Y por otro lado también, en el caso de uno de los principales competidores que ustedes tienen, que está abierto en bolsas, por ejemplo, como la de Noruega, ¿ustedes han estudiado eso? ¿Cuáles son los pros o contras de hacer eso? ¿El costo que tiene? ¿Lo ven como algo que podría pasar en el mediano plazo? Esas son como las dos principales preguntas, y eso para ir terminando. Aldo, gracias. Mira, respecto de lo primero, la verdad es que no estamos evaluando, no tenemos considerado un plan de recompra de acciones. Creemos que la última información pública que tenemos es del segundo trimestre de este año, en que todavía no están evidenciados la recuperación que estamos teniendo después del COVID. Nosotros anunciamos a la CMF que nuestra publicación de resultados del Q3 iba a ser el 17 de noviembre, por lo tanto ya vamos a liberar resultados del tercer Q, que esperemos que, que obviamente, como todo, dado los precios que mostramos, deberían ser buenas noticias o debería ser percibido bien por el mercado. Eh, y respecto a recompra de acciones, la verdad es que no, porque el floating que tenemos, lo que está dando vuelta es tan bajo
que sería como una estrategia muy cortoplacista en ese sentido, porque la verdad es que mataríamos el poco floating que hay. Entonces, yo te diría que no está dentro de los análisis o de lo que podamos estar evaluando para al menos el corto plazo. Respecto a los dividendos, nosotros somos una empresa que se caracteriza por pagar un dividendo alto respecto a los resultados que tenemos. Yo creo que eso lo vamos a seguir haciendo. Dividendos provisorios no los veo en el muy corto plazo. Ya estamos terminando el año. Pero sí somos una empresa que, si tú miras para los 3 últimos años previos a la pandemia, el promedio está sobre el 50%. Y nosotros pensamos que de seguir todo normal deberíamos mantener esa política, más que política, esa tendencia, ¿cierto? Que no es una política. O sea, alejarnos del 30% mínimo y estar más bien con el 50% como una referencia, y ojalá más del 50% dependiendo de las condiciones de caja, los proyectos futuros, etcétera. Dividendo anticipado no lo estamos evaluando, recompra de acciones no lo estamos evaluando por lo que te acabo de decir. Ahora, respecto de apertura en Oslo, lo evaluamos en su momento, previo a pandemia. La verdad es que los grandes beneficios que tiene es, por un lado, tener acceso a un mercado de capitales más profundo y que está un poquito más interiorizado de la industria, lo cual hace de que haya a lo mejor mayor liquidez y que haya algún premio asociado a que de esa mayor liquidez con gente que está muy metida en la industria, porque la bolsa de Oslo tiene un gran componente que es la industria salmonera. Hay muchos analistas que siguen a la industria, te da acceso a que te sigan analistas internacionales, a que haya más reportes. Viste, acaba de sacar un reporte nuestro de acciones. Después de mucho tiempo no teníamos un reporte como ese. El listarte en Oslo te asegura tener 2 o 3 analistas de estos que están mundialmente reconocidos en la industria, siguiéndote, por lo tanto, entregando información. O sea, tiene los beneficios de información, de seguimiento por parte del mercado, de mayor liquidez, de acceder a un mercado de capitales que está más familiarizado con la industria, por lo tanto entiende mejor en ese sentido, como a todos nos pasa, cuando conocemos más de un tema estamos más tranquilos, no reaccionamos tan violentamente ante hechos puntuales, etcétera. Pero tiene más que ver con ese lado del beneficio. Y si uno tuviera que pensar en un aumento de capital para un proyecto importante, una ampliación, una adquisición, etcétera, probablemente sería una alternativa que valoraríamos seriamente. No habiendo un proyecto que requiera una inyección de capital relevante, tenemos proyectos que requieren capital y nuestro CAPEX puede estar entre 20 y 50 millones de dólares al año, ¿cierto? Entre la mantención y crecimiento, pero no habiendo un proyecto de CAPEX relevante, no sé, sobre 100 o 200 millones de dólares, probablemente la opción de salir a buscar capital a Oslo no huele mucho, porque se impone una serie de costos, como tú bien dijiste, que no son tan caros probablemente en el listado, en listarse propiamente tal, pero sí te impone una serie de regulaciones y costos operativos diarios de información, de tener que estar entregando reporting, de tener que ir a explicar resultados, buenos o malos, ¿cierto? Pero hay que ir igual. Entonces, te provoca, te genera un nuevo foco de atención que hoy día no es necesario por el costo-beneficio, no necesariamente lo estaría justificando. Creo que esa sería mi respuesta a lo último que me preguntaste, Aldo. Clarísimo, clarísimo. Agradecerte, Gino, por la excelente presentación, todo muy claro, y agradecer también a los asistentes, comentarles que la presentación va a quedar arriba en la página de Vice Inversiones para que los que no pudieron asistir o si quieren ver la presentación nuevamente pueden consultarla en la página web de Vice. Y por último, pedirles también, como todos los webinars que hacemos, si pueden escanear el código QR que apareció en la última página de la presentación para que contesten una breve encuesta. Agradecer a todos, esperando que se encuentren muy bien. Agradecer nuevamente a Gino y a MultiX. Y bueno, que tengan un muy buen día y estamos en contacto para nuevos webinars.
Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a todos por la atención. Así que espero haber aclarado un poco, aportado con información sobre la empresa y la industria. Así que esperamos vernos en una oportunidad próxima. Muchas gracias. Perfecto.